¿Qué sucede cuando comemos? ¿Para qué deben incorporar nutrientes los organismos? ¿A dónde van a parar esos nutrientes? Cuando comemos, los dientes se encargan de fragmentar el alimento. Las glándulas que se encuentran en la boca producen la saliva, que sirve para mezclar y comenzar el proceso de digestión. La lengua mueve esta mezcla formando el bolo alimenticio. Desde la boca, el alimento pasa al esófago a través de la faringe. El esófago se comunica con el estómago mediante un anillo que puede abrirse y cerrarse, denominado cardias. El estómago posee, en su pared interna, glándulas secretoras que producen el jugo gástrico, responsable de la digestión química. El bolo alimenticio ahora pasa a llamarse quimo. En la primera parte del intestino delgado, el quimo se mezcla con la bilis y el jugo pancreático, producidos por el hígado y el páncreas respectivamente. En las paredes del intestino delgado hay otras glándulas que fabrican el jugo intestinal y que completan la digestión química de todos los alimentos. Las moléculas resultantes atraviesan las paredes de la última parte del intestino delgado y pasan a la sangre y a la linfa a través de las vellosidades intestinales. La linfa transporta los productos de la digestión de las grasas y el resto es transportado por la sangre. La sangre transporta las moléculas absorbidas por el intestino, muchas de las cuales servirán como nutrientes para las células. La energía necesaria para que las células realicen las funciones vitales se encuentra en forma de moléculas de ATP. Estas moléculas se obtienen mediante la oxidación de la materia orgánica que forma parte del alimento. Para ello, es indispensable que tanto el oxígeno como los nutrientes sean transportados a todas las células del cuerpo. Por otra parte, el resto del alimento que no fue absorbido en el intestino delgado pasa al intestino grueso mediante la válvula ileocecal. Allí se absorbe agua, se aprovechan algunas moléculas más difíciles de digerir y se eliminan los residuos de la digestión en forma de heces. Entonces, los nutrientes que obtenemos de los alimentos le permiten a nuestro cuerpo funcionar. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alveolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alveolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alveolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alveolos al nacer, pero en la edad adulta este número puede ascender hasta los 400 millones.
lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alvéolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alvéolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. ¿Alguna vez se han preguntado para qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir. Pero, ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias, ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. El monóxido de carbono es un gas tóxico, asfixiante, invisible, inodoro y rápidamente mortal. Su presencia puede resultar de una mala evacuación de productos de combustión utilizados para la calefacción, gas, gasolina, petróleo, madera o carbón. La causa puede ser un conducto de humo obstruido, una pieza tapada, el mal uso o un defecto de mantenimiento. Dejar encendido un motor de automóvil o un generador en un espacio cerrado es muy peligroso. El monóxido de carbono, de una densidad parecida a la del aire, se esparce rápidamente. Al ser inhalado en grandes concentraciones, ocupa el lugar del oxígeno en la sangre colocándose sobre la hemoglobina. 0,1% de monóxido de carbono en el aire produce la muerte en 1 hora, 1% en 15 minutos, 10% inmediatamente. La intoxicación aguda se manifiesta con vértigos, pérdida de conocimiento, impotencia muscular, hasta llegar al coma o la muerte. Los pacientes con intoxicación severa son ingresados a una cámara hiperbárica para su tratamiento de oxigenación. En la actualidad, este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico. La contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte a la atmósfera está provocando un aumento en la incidencia de numerosas enfermedades respiratorias, el sufrimiento de nuevas afecciones e incluso cambios en la morfología de los pulmones, los cuales llegan a presentar tejido cicatrizado y manchas negras debido a los productos tóxicos inhalados. Sin embargo, es sin duda el tabaquismo
el principal flagelo para los pulmones del ser humano moderno. Cada día existen más fumadores y cada día nos hallamos más expuestos al humo extremadamente nocivo de los cigarrillos, de manera directa o pasiva. Ya seas un fumador activo o pasivo, debes saber que el humo de cigarrillos y tabacos contiene no solamente nicotina, sino también aminas heterocíclicas que pueden dañar el ADN de las células del tejido pulmonar. Esto, unido a la inflamación que provoca, favorece la aparición y proliferación de células cancerígenas, así como el desarrollo de vasos sanguíneos que alimentarán el tumor. Evitando fumar, disminuirás en un 80% las probabilidades de que sufras cáncer de pulmón, boca, garganta y esófago, así como numerosas enfermedades respiratorias. Al respirar, el aire entra en el organismo por la nariz o por la boca, llega a la laringe y desde allí va a la tráquea, que en su parte inferior se divide en dos bronquios principales que conducen a los pulmones. Los bronquios ramifican sucesivamente en gran número de vías aéreas, cada vez de menor tamaño, en cuyo extremo final se encuentran los alveolos. Esas pequeñas cavidades llenas de aire, rodeadas por capilares sanguíneos. Ahí es donde tiene lugar el intercambio de oxígeno entre los alveolos y la sangre. Cuando damos una calada a un cigarrillo, el humo que aspiramos invade desde la boca hasta los alveolos, produciendo daños en nuestra salud. El tabaco es la principal causa conocida y evitable de aparición de cáncer. 1 de cada 4 cánceres se asocia al tabaco. En su recorrido a lo largo de las vías respiratorias, el humo produce efectos dañinos en el organismo. Eso es debido a la gran cantidad de sustancias nocivas que contiene el tabaco. Las sustancias cancerígenas del humo son las responsables de la aparición de procesos tumorales malignos en distintas localizaciones. En la boca puede producir cáncer en cualquier zona. Es vital el diagnóstico a tiempo, porque esta lesión crece poco a poco hasta invadir la lengua y otras zonas de la boca, pudiendo diseminarse más tarde al resto del cuerpo. El tabaco es el responsable del 70% de los cánceres de boca. Cuando las células tumorales malignas están en la laringe, hablamos de cáncer de laringe. Al ir aumentando de tamaño, el tumor puede afectar a los órganos cercanos o bien obstruir la tráquea. El tabaco incrementa de 2 a 4 veces el riesgo de aparición de cáncer de laringe. El humo del tabaco continúa su recorrido por la tráquea y entra en los pulmones por los bronquios principales. Allí produce cáncer de pulmón. El 90% de los cánceres de pulmón se deben al tabaco. Una vez que ha aparecido este tumor, se disemina con gran rapidez a los ganglios más cercanos y a otros órganos del cuerpo. Además de producir cáncer en las vías respiratorias, el tabaco puede dar lugar a tumores en otras partes del cuerpo, apareciendo cáncer de riñón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, otros cánceres. Además del cáncer, el tabaco puede provocar otras lesiones en las vías respiratorias de un fumador, como inflamación de la mucosa. Es entonces cuando los bronquios se estrechan, dificultando el paso del aire. A eso le llamamos bronquitis crónica, o produciendo enfisema, enfermedad en la que se destruye la pared de los alveolos, impidiendo que se produzca una buena oxigenación en nuestro cuerpo.